Muchas bendiciones, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Y pues hoy empezamos una nueva serie en el cual hermanos de distintos lugares, países, regiones, pues nos habrán de compartir pequeños mensajes que yo espero que sean de edificación y de bendición para todos los que habremos de escuchar. Yo les solicité que nos bendijeran con lo que Dios les ha dado, entonces nos van a compartir de la palabra a través de estos breves mensajes, esperando que sea de bendición y de gozo para todos ustedes. Quien empieza esta etapa es nuestra hermana Alejandra Triana, que ya es del país de Colombia, la cual pues nos va a bendecir con la palabra que se llama Jesús hisopo que purifica. Bendiciones, mi hermana, y que pues Dios te guíe y te conduzca en el tema que habrás de compartir. A Él es toda gloria y toda honra. Amén y amén. Gracias, pastor. Bueno, buenas noches, pastor Javier, pastor Vicente, mis hermanos. Yo elegí un versículo, el que Dios puso en mi corazón, y pues desarrollé unas diapositivas, le coloqué un nombre al tema y yo lo titulé Jesús, hisopo que purifica. Eh, entonces, pastor, ¿me regala la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Ahí está. Bueno, el versículo que Dios colocó en mi corazón está en el capítulo 51 de Salmos, versículo 7. Cuando David, después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El relato de esto está en el libro de Segunda de Samuel 12, 1, versículo 15. El capítulo se llama Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Al buscar en la aplicación My Bible lo que el pastor nos enseñó, me di cuenta, busqué y la palabra hisopo en el Antiguo Testamento aparece 10 veces y en el Nuevo Testamento aparece 2. Por eso el versículo 7 está con el número 10 porque pues fue el versículo con la palabra hisopo que Dios colocó en mi corazón. Ya el resto de los versículos vienen no numerados en orden. ¿Me regala la otra diapositiva, pastor? Bueno, yo estuve haciendo una investigación en el diccionario, en Google, en videos de YouTube, como para que de pronto el hermano que no tenga conocimiento del hisopo, pues pueda saber un poquito. Planta aromática de Egipto y Palestina de la familia de las labiadas, que también comprende las mentas. Es un arbusto de unos 30 a 45 centímetros de altura, con hojas pequeñas y vellosas que se aferra a los muros y a las rocas. Florece en verano y soporta el sol fuerte y la sequía. Es una hierba medicinal muy poderosa que sirve como antitusiva, creo que se dice así, expectorante, antiséptica y digestiva de olor aromático. Es una planta con gran antigüedad, ya que se registra su uso en la Biblia y era un símbolo de purificación en libros árabes o textos de la antigüedad. Es una planta melífera usada en la apicultura, se usa como especia seca o bien fresca para numerosos platos de cocina, fundamentalmente como condimento en recetas como el zaatar hebreo o maceración de licores como el licor de Chartreuse, me disculpan el francés, de origen francés, elaborada a partir de esta aromática hierba. En la siguiente ilustración, la siguiente diapositiva, yo coloqué 4 representaciones gráficas de 4 estados diferentes del hisopo. Bueno, hablando sobre los 10 versículos que encontré con la palabra hisopo, en el siguiente diapositiva está en el libro de Éxodo capítulo 12, se relata la Pascua, ¿sí? Está el relato de la Pascua. En el versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Al yo leer todo el capítulo 12 de Éxodo, pues la palabra clave que yo tomé fue librados de muerte.
Ya para los próximos versículos, ya los encontramos 5 versículos de ellos en el libro de Levítico, donde se nos narra la ley para el leproso. Está en los versículos 4, 6, 49, 51, 52. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Versículo 6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. 49. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Versículo 51. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Capítulo 52. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Al leer todo el contexto del capítulo de Levítico, la palabra que tomé fue limpios. Ya los otros 2 versículos siguientes los encontramos en el libro de Números capítulo 19, donde se nos narra la purificación de los inmundos, versículo 6 y versículo 18. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Versículo 18. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Al leer todo el capítulo, la palabra que tomé fue purificados. Después, ya entonces, el último versículo, bueno, el penúltimo porque el último es el del Salmo, es Primera de Reyes 4:33, donde se narra la sabiduría, la riqueza, la administración que hizo Salomón en ese capítulo. Entonces dice el versículo 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. De ahí, al leer todo el capítulo, tomé la palabra sabiduría. Ya en el siguiente versículo nos habla aquí Juan capítulo 19, versículo 29, donde nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. El versículo 29 dice lo siguiente: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ahí el Señor Jesucristo dice una frase que es tengo sed. Donde expresó Jesús tengo sed para que la escritura se cumpliese. El siguiente, ya este hace parte del versículo de la palabra hisopo en el Nuevo Testamento. La segunda la encontramos en Hebreos 9:19 y dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Aquí hace referencia Hebreos 9:19, me enviaba a Éxodo 24:6-8, pero en Éxodo 24:6-8 no se plasma, si ustedes leen en ninguna parte se plasma la palabra hisopo. Esto fue cuando Moisés y los ancianos estaban en el monte Sinaí, y dice una porción: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bueno, ya en la siguiente diapositiva, cuando estuve desarrollando el tema, yo lo que me di cuenta y me pareció muy lindo es que las palabras que eran repetitivas, o las palabras que vinieron a mi mente para sacar del Antiguo Testamento, fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros paso por paso. Entonces, la primera, nos libró de la muerte, nos limpió, nos purificó, nos redimió, ya hace parte de lo que se narra
en los 2 versículos del Nuevo Testamento, nos redimió, llevó nuestro pecado, sacrificio igual vida eterna. Entonces, falta una sabiduría, pero bueno, ya esa se las digo después. En la, pastor, la anterior, por favor. Esa. Me pareció muy bonito la del Nuevo Testamento, donde dice Jesús. Me pareció muy lindo cómo se narra en el Antiguo Testamento paso por paso lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando por amor a nosotros derramó su sangre para limpiarnos, purificarnos, eh, y realmente me quedaba sorprendida porque, y pues que mi pastor me corrija lo último si lo que voy a decir no está bien, pero siento que a nosotros nos tocó muy fácil. Siento que nos tocó muy fácil porque en el Antiguo Testamento era ritual tras ritual y esa ley a rajatabla, como dice nuestro pastor, y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo precioso que en su tiempo nosotros recibimos ese regalo precioso, pero lo que tienen que hacer las personas que en estos momentos no conocen de Jesús es recibirle, recibir vida eterna y me parece lindo porque somos muy bendecidos, somos muy afortunados, su gracia, su amor por nosotros, tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias al Señor Jesús, Dios dio a su Hijo unigénito amado, Cordero perfecto, sin mancha, y lo dio por amor a nosotros. Entonces, en las comparaciones que hacía con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de lo que leí, decía que a veces no valoramos mucho ese sacrificio. Bueno, realmente hablo porque a veces entramos en tristezas, entramos en depresiones, entramos en cosas que ni tienen importancia, en conflictos. Cuando tenemos la respuesta en nuestras manos, el Señor Jesucristo murió, resucitó, se fue en las nubes y cuando se fue, Él dijo, les dejaré un consolador, el Espíritu Santo, pero muchas veces también lo entristecemos a Él con nuestras actitudes diarias, con nuestro orgullo muchas veces, con nuestro altivez. Y con respecto a la palabra sabiduría, ya entonces la encontramos en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, y fue cuando entendí en dónde está en la Biblia, pastor, la imagen. No, ahí. Y ya la palabra que me faltaba, que era sabiduría, entendí que la palabra también nos purifica diariamente, nos purifica, y por eso el pastor siempre nos está diciendo que debemos estudiar la palabra, que debemos leer la palabra, que debemos escudriñar la palabra, que debemos buscarla como a plata, así como en la prédica anterior que nos hablaba de la inteligencia. Y se me vino a la cabeza el versículo de Proverbios 9, el versículo 10 de Proverbios 9, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. En el devocional de My Bible saqué un pequeño extracto y también, así como el Señor Jesucristo fue ese hisopo que nos limpió y que por su sangre somos limpios y no tenemos que conllevar esos rituales, la palabra ahorita es la que está en nuestras manos y debemos purificarnos diariamente con ella y no dejarla, desearla, amar la lectura. Y bueno, se los digo porque creo que en estos 2 días realizando esto leí la Biblia, creo que más que todo lo que la había leído en el año, realmente si les soy sincera, y me ayudó, me entretuve, realmente me edificó, y bueno, encontré esto lindo y dice, y deben someter sus vidas totalmente a ser gobernados por las escrituras. No podemos obtener el gozo del cielo
hasta que la palabra pura nos haya convencido de nuestros pecados y retrocesos. Donde la palabra de Dios es reverenciada, el resultado es un derramamiento genuino del gozo de Jesús. Y pues ya ahí se termina mi exposición del versículo que Dios colocó en mi vida. Quería contarles que al día de hoy, cuando el pastor me dijo que expusiera, fueron 15 días, tenía un versículo diferente en mente, pero Dios en su amor me lo cambió la madrugada del jueves a las 12:15 de la noche. Entonces realmente en 2 días fue que pues pude desarrollar esto y pues le pedí a Dios que me ayudara y bueno, en la última diapositiva donde está el Strong, bueno, ya estos son como curiosidades, de esto sí yo no tengo conocimiento, las escribí para dejárselas al pastor. En el Strong la palabra Esop significa hisopo, es el hebreo 231, dice probablemente derivado de extranjero, hisopo, hisopo, pero es algo que no tengo mucho conocimiento, no se me ha dado mucho el Strong. La palabra hisopo aparece en el Antiguo Testamento 10 veces, pero siempre recuerdo que el pastor dice que todo tiene su porqué. Y cuando me di cuenta que era 10 veces en el antiguo, pues me pregunté, ¿por qué 10 veces? Debe tener un significado. Entonces me acordé de una predicación del pastor Javier, donde habla del 10, la prédica se llama 10, y bueno, ahí él decía que implicación del número 10 significa prueba, pero pues es como una curiosidad porque no, yo realmente no tengo el conocimiento. Y del diccionario Newton dice que eso fue símbolo de humildad y hace referencia a Primero de Reyes 4:33, pero pues no supe por qué asemejaba con la humildad. Y ya, mis hermanos, eso era todo. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad. Muchas gracias, mis hermanos, por escucharme. Y agradecerle al pastor por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que nos enseña, por su tiempo, por, porque yo no hubiera podido hacer nada de esto. Primeramente Dios, a Él es toda la gloria, toda la honra, y al pastor Javier que se ha tomado el tiempo, la dedicación, la paciencia para enseñarnos tantas cosas bonitas. Muchas gracias a todos.